esta relación con la divinidad. Esa es la consagración fundamental. Para dar a entender lo que es una consagración, podemos empezar por un caso más banal que dé a entender lo que acontece en una consagración. Imaginaos que se va a construir un altar que va a servir de lugar inmediato para la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es una cosa divina, es el Verbo encarnado, transustanciado, y necesita un altar para que se celebre la misa. Entonces, para labrar un altar, se escoge una piedra, se extrae de una cantera, se labra la piedra, pero esa piedra es profana, esa piedra es apta para todos los usos. Entonces, cuando se le ha dado la adecuada forma, interviene el sacerdote o el obispo y por medio del aceite consagrado realiza un acto que vincula eso que ha sido hasta ahora un trozo de roca, aunque está modelado. Es menester que una persona consagrada unja con aceite, un sacerdote o un obispo, y desde entonces esa materia que era completamente profana, apta para todos los usos, es algo dedicado únicamente a la divinidad. Es un caso extremo, un caso de mineral que es elevado al servicio de la divinidad, pero de la divinidad en una forma muy concreta, la divinidad en la Eucaristía. Con este símil sencillo podéis comprender lo que significa la consagración en su sentido real y primario. Consagrarse es entregarse a la divinidad. Pero eso exige primeramente que la persona sea capaz de dar sentido a sus actos. Una planta no puede consagrarse, un mineral no puede consagrarse, un animal no puede consagrarse. Es decir, consagrarse a sí mismo o realizar un acto de consagración. La consagración es un acto de donación de sentido. Lo que os he descrito en el bloque de piedra que se convierte en altar, todo es material, la unción, el aceite, el hombre, todo material. Lo importante es el sentido. Esa piedra ahora sirve para celebrar la Eucaristía. La consagración está en el orden del sentido. Por eso se exige que la persona que va a hacer una consagración, la persona que va a consagrarse o la realidad que se va a consagrar, tenga conciencia, tenga inteligencia, sea una persona. Esa persona podrá consagrar cualquier objeto, pero no puede consagrar nadie que no tenga conciencia, no sea capaz de dar sentido a una realidad. Por eso en toda consagración interviene una persona. La consagración fundamental es aquella en la cual la persona, como tal, en su conciencia, en su libertad, cae en la cuenta de que ha sido creada por Dios. Todo lo que una persona es proviene de Dios. Primeramente estaba en la mente de Dios, era el objeto de una predestinación. Luego, en el curso de la historia, ha habido una concepción, ha comenzado a existir, pero tardará mucho tiempo en llegar a la conciencia. La consagración podrá darse en esa persona cuando, llegado al conocimiento de ser un ser creado por Dios, entonces responde al acto de la creación diciendo:
aquí estoy yo. Tú me has creado, yo soy para ti, yo ahora me entrego. Ese es el fundamental acto de consagración. Una persona que vincula con la divinidad cualquier realidad. El más fundamental es el ser creado. Cuando uno concientiza esa realidad, que no es fácil, porque concientizar no es haber oído hablar de eso, no es eso, es saber realmente por sí mismo. Cuando el alma concientiza que es una realidad creada, que en su primer origen está Dios, su último fin es el hombre, cuando dice, tú mi creador, aquí me tienes, aquí yo me entrego a ti en todo mi ser. Esa es la consagración fundamental. ¿Cuándo acontece esta consagración fundamental en el hombre? En el bautismo. En el bautismo todo el ser del hombre es ungido por la Trinidad en el bautismo y es entregado al servicio divino. Detesta todo servicio al diablo, al mundo, a sus pompas, a sus obras y dice, yo solo para Dios. Y no solamente en el orden natural, sino con todas mis potencias, las más elevadas. Yo me entrego a Dios y soy ungido con el aceite de los catecúmenos y el santo crisma. Pero ¿qué sucede? Y esta es la definitiva consagración. El bautismo no es superado por nada, es perfeccionado y completado. Pero ¿qué pasa con esta consagración sustancial que el ser creado realiza en el bautismo? Que la casi totalidad de los bautismos católicos acontecen en una edad en que no hay conciencia. Es bautizado el niño a los pocos días de nacer, a los meses de nacer, a los 3 años, y tiene que realizarse la consagración mediante un acto de conciencia y de libertad de otra persona, los padrinos, los cuales, terminado el bautismo, ya no saben más qué tienen que hacer con el niño. Y el niño se ve, en el caso más perfecto de una familia cristiana, progresivamente llevado a la concientización, es decir, tiene que haber un crecimiento de sus facultades superiores para que se dé cuenta de que es un hombre creado para Dios. Y se le dice, tú ya estás consagrado. Ah, sí, pues yo me voy a consagrar. Y ratifica lo que en el bautismo ha habido de consagración sustancial de su persona. Y en este momento es cuando verdaderamente, consciente y personalmente, es un ser consagrado, totalmente para Dios. Pero ¿qué sucede? Que esto acontece en muy raras ocasiones. Muy raras ocasiones. La consagración está en el niño como en una refrigeradora, sin ninguna actividad, o sea, en un frío total, sin ningún acto. Teóricamente el primer acto podía haberlo realizado en el uso de razón. Está en el niño la consagración como en unas condiciones de imposibilidad de actualizarse. En el caso ideal de una familia cristiana que va acompañando al niño en sus años para que en el uso de razón se le diga que es un hombre ya bautizado, en ese caso ideal se consagra cuando renueva personalmente el bautismo. En todos los demás,
en el bautizado ya consagrado, al cual no se le habla nunca, ni por los padres, ni por los padrinos, ni en la escuela. ¿Qué pasa con ese consagrado? Es una realidad muy común en el catolicismo, que nadie a la edad del uso de razón o en la adolescencia sepa que está consagrado. Entonces ha habido en la historia grandes hombres que han tomado como objeto propio de su apostolado concientizar a los hombres su consagración bautismal. Estoy pensando en este momento en San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort construyó su Mariología y su piedad mariana con la finalidad de hacer que las personas lleguen a ratificar el bautismo. Su consagración es: renuevo y ratifico los votos de mi bautismo. Era una sociedad muy ignorante en las verdades religiosas. San Luis María se dio cuenta de que lo más grande, lo más sustancial del hombre se ha realizado en el bautismo. Y lo más necesario que resulta para ese hombre de parte de sus educadores, sus padres y los que se encargan de hacerle tomar conciencia de cristiano es llevarle nuevamente a la pila bautismal y consagrarse. La consagración de Montfort es, primeramente, renovación de la consagración bautismal. Él, a la consagración mariana, le daba mucha importancia a este contexto del bautismo, aprovechando la ceremonia del final de la misión o alguna otra predicación un poco prolongada, reunía a la gente y en una manera plástica les ponía ante el bautisterio, ante un crucifijo, ante un evangelio, y les hacía concientizar lo que en aquella pila habían recibido. Y con la renovación de la Santa Misión, con la renovación de otras instrucciones, allí en forma muy solemne y en forma también de expresiones de interrogación, se le preguntaba y se le recordaba, y allí se renovaban las promesas del bautismo y terminaba en la consagración mariana. La consagración más grande es la del bautismo. Todo el ser, alma, cuerpo, potencias inferiores, todo cuanto es, todo queda consagrado. Desde esa consagración, como del ADN de un nacimiento, nace todo. De la consagración bautismal nace todo. La confirmación no le ayudará a ninguna consagración esencial. El orden sagrado, que es también un sacramento que imprime carácter, no le añadirá nada sustancial. Le adaptarán para que pueda celebrar los misterios sagrados en utilidad de la comunidad. Los otros sacramentos nada sustancial añaden a la consagración bautismal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se habla de las consagraciones. Ya estamos consagrados, ya estamos sustancialmente consagrados. Y antes de hacer ninguna otra consagración, que será una consagración accidental, hay que tomar conciencia de lo que es la primera consagración. ¿Quién consagra? Para las consagraciones sacramentales hace falta un sacerdote, menos el bautismo. El bautismo que puede ser procurado por cualquier cristiano, a cualquier edad,
a cualquier sexo, incluso un pagano. Es el acto de consagración en el que el personaje consagrante es el de más vastas proporciones, cualquier hombre que le quiera bautizar. Pero una vez realizado el bautismo, las demás consagraciones son por parte de un hombre consagrado. La confirmación, la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio, todo será conferido por una persona consagrada. Pero no es necesaria la presencia de un consagrado para renovar la consagración. Uno mismo y solo uno mismo renueva su consagración. Puede hacerlo delante de un sacerdote, pero el que se reconsagra es él mismo. Esto vale para todas las demás consagraciones no sacramentales. Si uno quiere consagrarse al Divino Corazón, a la Virgen Santísima, a quien sea, no es necesario que intervenga ningún sacerdote. Puede hacerlo él mismo. Tiene la consagración sustancial y son elementos accidentales los que se le añaden y puede realizar por sí mismo su consagración. Bien está que haya un testigo que le anime, un testigo que presencialice la divinidad a la cual se consagra, pero el hombre se consagra fundamentalmente por sí mismo. Ha concientizado las realidades divinas y se entrega a esas realidades divinas. Podría ahora descender a consagraciones más accidentales, como estas que os he dicho, pero hay una consagración muy importante, El hombre puede consagrar la materia. El hombre puede consagrar el mineral, el vegetal, el animal y todo el cosmos. Todos somos parte del cosmos, todos somos cosmos. Uno puede consagrar toda la creación. ¿Cuándo se realizó por primera vez la consagración del mundo? Me vais a decir que voy de extremo a extremo, del individuo a la totalidad, pero es para que comprendáis la importancia que tiene la consagración del mundo. Era el año 1899. León XIII estaba preparando con mucha solemnidad el Año Santo del 1900. Tenía mucho interés en que fuera un jubileo muy solemne, porque el signo que fenecía había sido el que desde el año 1300 en que se celebró el primer jubileo, el único siglo en el cual solo un jubileo se había celebrado, el año 1825. El año 1850, Roma, que había sufrido la instauración de la Primera República y el Papa había sido expulsado y estaba en Gaeta, aun cuando el año 49 ya había recuperado la libertad y había sido nuevamente entronizado en su sede, no tuvo ni tiempo, ni oportunidad, ni ganas de convocar un jubileo. Y el año 1850 no hubo jubileo. El año 1875, la toma de Roma por los garibaldinos introdujo también un desorden tan grande, el año 70, un desorden tan grande que el Papa, encarcelado,
o secuestrado en el Vaticano, tampoco puedo proclamar un año santo. 1875 no hubo un año santo. El año 1879, y el año 1875 era la deportación de Pío VI. No. El final del año 1800, no, el Papa Pío VI es del siglo anterior. El año 1875 era por la invasión, por la supresión de los estados pontificios. Había sido pues un siglo que solo tuvo el año 1825 un jubileo. Y León XIII quería que ese jubileo tenía que ser extraordinario. Y la cosa que en su corazón hacía más extraordinario ese jubileo era la consagración del mundo al corazón de Jesús. Pero esa idea no salió de él, no salió de él, tampoco de un cardenal, tampoco de un obispo, tampoco de un general de órdenes religiosas, ni de un sacerdote. Una monja alemana que vivía en Oporto, familia noble, habían hecho una fundación, estaba en Oporto, y una monja recibe la llamada del Señor: escribe al Papa para que consagre el mundo a mi corazón inmaculado. La monja se ve aterrorizada con esa idea, escribir al Papa, y confiándole una misión tan grande, se espantó. Fue a su director espiritual, que era el rector del seminario, y le dijo: ¿puede usted escribir al Papa? Y la beata María del Divino Corazón le dijo: yo quiero que alguien me respalde, yo no puedo hablar en propio nombre. Entonces el confesor se dio cuenta de que no podía inhibirse y decirle: escriba usted, yo no tomo parte en esa decisión. No, quiero que usted apruebe y, en cierto sentido, se comprometa. Escribe la monja una carta al Papa. Vino un benedictino alemán a hacer la visita canónica de sus conventos y volvía a Roma, y a él le confiaron la carta. Llegó la carta a Roma, llegó al Vaticano, pero la carta estaba firmada con el nombre de religión de la monja María del Divino Corazón. Era una don nadie. Se echó a la papelera. Pero Jesús le dice otra vez: tu carta no ha llegado a manos del Papa, escribe otra vez. Y la monja, que estaba entre atroces sufrimientos del mal de Pot, no podía escribir. Redactó el borrador, porque no podía escribir con los dedos, con un lápiz muy largo en un papel, a duras penas. De esa carta se sacó copia, y otra vez otro abad benedictino lleva al Papa, pero esta vez firma con su nombre de familia: María Droste zu Fischering. El Papa recibe la carta, dice: esta familia yo la conozco. Era una familia noble en Alemania. El Papa León XIII había sido nuncio en Bélgica, y de allí había seguido la vida católica de Alemania, conocía bien. Un hijo de la familia era zuavo pontificio. El Papa inmediatamente, en el apellido, se hizo cargo de que esta no era una mujer cualquiera, era una hija de una de las familias más nobles de Alemania. Entonces, sin responderle, pero tocado en su interior, entre las cosas que le decía,
La monjera, santidad, ha tenido una enfermedad grave de la cual se ha salvado milagrosamente. Es para que haga esta consagración. Aquello al Papa le impresionó. No era tan fácil consagrar el mundo al corazón de Jesús. La idea era grande, pero muy difícil de ejecutar. La primera idea que le vino al Papa: yo puedo consagrar al corazón de Jesús la Iglesia Católica, pero ¿quién me autoriza para que yo consagre a los ortodoxos y a los protestantes? Ni siquiera soy cabeza de todos los cristianos. ¿Cómo yo puedo consagrar a los mahometanos y a los budistas y a los hindúes? Entonces se encargó a un cardenal, buen teólogo, cardenal Mazzella, y le dijo: estudie este asunto y yo puedo consagrar todo el mundo al corazón de Jesús. Aquel cardenal era buen teólogo y encontró en Santo Tomás una solución. Cristo es el Rey de la creación, el Papa como vicario suyo indirectamente tiene un poder sobre todo el cosmos y puede hacer esa consagración. El Papa con esto quedó asegurado y ya decidió realizar la consagración. Para él era un asunto importantísimo. Es menester poner el contexto de esta consagración. Hasta León XIII, solo un hombre Dios, había hablado en nombre de todos los hombres. En la oración sacerdotal, Jesús había dicho: ya que me has dado poder sobre toda carne, es decir, sobre todos los hombres. Jesús en la oración sacerdotal expresa esa conciencia que tiene de ser el hombre de todos los hombres. Me has dado poder sobre toda carne. Haz que a todos llegue la vida eterna. Jesús fue el primer ser humano que habló en nombre de toda la especie humana. Desde entonces, nadie más. Todavía no se habían creado las instituciones mundiales, internacionales, en las cuales un hombre ahora pueda hablar en nombre de todos los hombres y a todos los hombres, como el secretario general de la ONU. Pero no estaba todavía la humanidad concientizada ni dotada de instituciones en las cuales un hombre, un puro hombre, podía hablar en nombre de todos los demás hombres. Cuando León XIII consagró al mundo, al cosmos, al corazón de Jesús, por primera vez, después de la oración sacerdotal, un hombre, un papa, hablaba en nombre de todos los hombres, pero no para transmitirles un mensaje político o un mensaje económico, sino para hablar a Dios en nombre de todos los hombres. La primera vez que un hombre, un puro hombre, ha hablado en nombre de toda la especie humana fue el 11 de junio del año 1899, cuando León XIII, en preparación del año jubilar 1900, habló en nombre de todos los hombres en palabras religiosas, realizando un acto de religión, consagrando toda la especie humana a Cristo. Volvamos ahora a la consagración bautismal. La consagración bautismal es también algo parecido. El hombre en su totalidad. El hombre en su totalidad es un universo. El hombre en su totalidad puede consagrar su corazón, su inteligencia, su voluntad, muchas cosas, su cuerpo. Es una consagración total. Una consagración total también que le habilita a que en cualquier momento, como miembro de la especie humana, no como cabeza de la especie humana, como es el Papa o el secretario general de la ONU, sino como parte de todo el cosmos, también nosotros podemos consagrar el mundo al Sagrado Corazón.
Mirad qué importancia tiene la consagración. Por la consagración del bautismo, el hombre se vincula sustancialmente, totalmente, radicalmente con la divinidad. Desde Jesús, por la consagración, por su unión hipostática, por la encarnación, está vinculado a toda la especie y habló en nombre de toda la especie. El Papa, como representante de Cristo, hizo una consagración. Le prometió varias cosas, entre ellas una elevación singular en la espiritualidad sacerdotal. El siglo XIX todavía la espiritualidad sacerdotal estaba muy baja. Aumento de ecumenismo y algunas otras promesas. No podemos caer en la cuenta, concientizar lo que supuso el año 1899, a las puertas del jubileo de 1900, la consagración del mundo al Sagrado Corazón. Ahora podemos ya descender a consagraciones más concretas. Primera advertencia: las consagraciones solo a Dios. Solo a Dios. El ser creado, solamente a Dios se puede consagrar. Y el hombre consciente y libre puede consagrar todo el cosmos, porque el hombre tiene los tres reinos: mineral, vegetal, animal, y también comparte el reino nacional. Todo hombre puede realizar un acto colectivo de la especie humana. Pero la consagración siempre es a Dios, a la Trinidad. Pero esa consagración total del ser humano, esa consagración total a Dios, admite diferenciaciones. Dios es el Padre, por tanto uno puede consagrarse al Padre. Dios es Cristo, puede uno consagrarse a Cristo. Dios es Espíritu Santo, por tanto, en realidad de verdad, de la esencia de la consagración, se puede uno consagrarse a las tres personas divinas. Luego vienen los objetos o las realidades divinas que tienen conexión con lo divino. En primer lugar, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, por la unión hipostática, es digna de culto de latría, y en la consagración al corazón de Jesús se consagra a Jesús, Dios y hombre. No solamente a Dios, Dios y hombre. Y todas las consagraciones que tengan como objeto la persona de Jesús son esencialmente, verdaderamente, totalmente posibles, porque Jesús es Dios. Todas las consagraciones a Cristo Rey, al corazón de Jesús, las diversas formas de devoción, los misterios de Jesús, a todos uno puede consagrarse. En orden descendente, también puede uno consagrarse a realidades muy estrechamente vinculadas con la divinidad. La Madre de Dios. No es Dios, pero es Madre de Dios. Son posibles todas las consagraciones a la Virgen, todas, porque es un ser divino, por la unión que tiene con Jesús al ser su madre. Estas consagraciones todas son reales, verdaderas, posibles en todas las formas. Corazón de María, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, todas las vírgenes son la Madre de Dios, son algo divino. En orden descendente hay realidades bastante próximas a la divinidad por su gracia santificante. Hay una orden, no sé si es secular, Opus Angelorum,
obra de los ángeles. También ellos se consagraban a los ángeles. Utilizaban una fórmula que no salvaba la inclusión de alguna manera de divinidad, y la Santa Sede les mandó que rehicieran la consagración. La consagración es solo a Dios y solo a lo divino. A los ángeles se puede realizar una consagración como una realidad estrechamente vinculada por su gracia santificante singular y por su proximidad a la divinidad, por su naturaleza angélica. Pero es un divino ya rebajado y solamente referencial. Parece que se puede porque encontraron una fórmula, y el Opus Angelorum, una congregación, creo que es laical, destinada a venerar particularmente a los ángeles, tienen su posibilidad de consagración. Consagrarse solo a Dios en esta manera que os he explicado. Ya tenemos las nociones claras. ¿Qué es consagración? Es la entrega libre y personal, consciente a Dios, a lo divino. ¿Quién realiza las consagraciones sacramentales? Solo un sacerdote. Las consagraciones espirituales las realiza la misma persona. Puede muy bien realizarse por mediación de un sacerdote o de una persona consagrada. ¿Qué es lo que se consagra? Se puede consagrar todo, todo, todo. Porque todas las cosas provienen de la creación. Entonces, la consagración que realizó el Papa León XIII al corazón de Jesús consagraba toda la humanidad, sus instituciones, sus naciones, sus individuos, sus religiones, todo, todo, todo. La Tierra, incluso con sus átomos, moléculas, sus partículas elementales. Todo, todo, todo se puede consagrar. Lo que sucede es que la materia no se puede consagrar porque no tiene conciencia. Y de ahí viene la gran misión sacerdotal y de consagrador que tiene el hombre. El hombre, como dice el Salmo 8, que se canta la grandeza del hombre, el hombre forma parte distinta del cosmos como su cabeza, y el hombre y el ángel son los únicos seres conscientes. El ángel en su orden y en el orden de la materia, solo el hombre. El hombre puede consagrar todo. Puede consagrar el mineral, puede consagrar el vegetal, puede consagrar el animal, puede consagrar también a los que son coespecíficos suyos, a los hombres. Uno puede decir: yo, como miembro de la especie humana, me consagro. Todo es susceptible de consagración. Por eso, la consagración primera, de la cual he hecho referencia, la consagración de un altar, vemos que innumerables realidades materiales reciben esa consagración. Con el oro se hacen los cálices, los vasos sagrados, con la plata, con el hierro. Todo ese mineral es susceptible de consagración y ser utilizado para servicios divinos. Es consagrado solo para Dios. Un cáliz es sagrado porque se le ha bendecido, se le ha consagrado para celebrar la misa. Un instrumento litúrgico, solamente estos son consagrados: el cáliz, la patena. Los otros son bendecidos. El altar es bendecido, pero el altar puede ser consagrado. El altar es consagrado con una liturgia muy hermosa, muy complicada. ¿Cuánto vale la misa? Se aprecia bien
por lo que significa o la manera como se consagra una iglesia. No hay muchas iglesias consagradas. Yo no sé si en Lima llegan a la veintena. Una iglesia consagrada es un edificio al cual se le ha concedido una preparación y adaptación plena para que se le pueda celebrar la misa. Las demás iglesias son bendecidas, hace falta por lo menos bendición para que se celebre la misa. Pero, ¿qué es una iglesia consagrada? Una iglesia consagrada es un edificio totalmente sustraído a finalidades materiales o civiles. Se empieza por bendecir sus cimientos. Mejor dicho, la piedra fundamental, la piedra inaugural. Cuando el templo es construido, no se puede consagrar una iglesia sin la presencia de algunas reliquias. Aunque en la actualidad, ya que la iglesia no quiere que se utilice fragmentos de reliquias, tiene sus reservas para las reliquias de la consagración. Se requiere una reliquia insigne. Hasta la reforma litúrgica, todas las iglesias consagradas exigían reliquias de santos. Y esas reliquias de santos estaban hasta el día de la consagración fuera del templo. La fórmula antigua, ahora un poco simplificada, era solemnísima. Primeramente, desde el exterior se bendecían todos los muros al exterior. Procesionalmente el obispo, solamente el obispo consagra una iglesia. Desde el exterior el obispo con su séquito bendecía las paredes. Luego hacía su entrada. Y las puertas estaban cerradas. Uno desde dentro abría y allí se rezaban los 7 salmos penitenciales. Se hacía el ingreso con el rezo de las letanías de los santos. Todo el pavimento estaba cubierto de fina ceniza y allí con el báculo hacía unas siglas de bendición. Luego se recitaban unas preces bastante largas y se procedía primeramente a la consagración del altar. Son divisibles la consagración del altar y la consagración de la iglesia. Se puede consagrar el altar y no consagrar la iglesia. Se puede consagrar altar e iglesia. Primeramente el altar. El altar consagrado tiene grabadas 5 cruces, 4 en los bordes y 1 en el centro. Cuando se requerían las reliquias, había en el altar un pequeño hoyo para allí colocar las reliquias, que eran luego cerradas con cemento para nunca más tocarlas. Un trocito de mármol y cemento. Eso se requería para que fuese un altar consagrado. Cuando el sacerdote besaba el altar, esos besos luego, esos ósculos se han suprimido, besaba en el lugar de las reliquias. En las 5 cruces había velitas encendidas. La consagración del altar es de lo más solemne. ¿No ves cómo la consagración del sacerdote que se le ungen los dedos que van a consagrar? Sino que toda la superficie del altar es cubierta, es decir, se le aplica el Santo Crisma toda la superficie del altar. Los 5 extremos donde están las cruces, particularmente, otras oraciones, hay incensación de las partes ungidas
y entonces puede celebrarse la misa. La consagración del altar, la consagración de la iglesia, ahora es más simplificada, pero antiguamente empezaba con la bendición de los muros por dentro, con triple bendición, parte alta, parte media, parte baja. Se ungen las pilastras, 14 pilastras, se ungen las jambas del altar y hay una cruz. Tiene que haber una cruz como recuerdo de esa unción. Al interior 12 pilastras o 12 columnas con su respectiva cruz ungida por el obispo. Cada año tiene que haber una fiesta que recuerde la consagración del altar, la consagración de la iglesia y otros detalles que omito. Fijaos, ¿cuánto se le requiere para celebrar una misa? ¿Cuánta consagración? Y a la inversa, ¿cuán excelente es el misterio que se va a celebrar en una iglesia consagrada? Es que allá va a estar Dios. Y toda consagración se referirá al Dios de la Eucaristía. Por eso el altar es consagrado, los muros, la iglesia es consagrada. Pero esta es una consagración meramente material. La consagración de la iglesia puede ser desacralizada. Por ejemplo, si hay algún homicidio culpable, queda la iglesia desacralizada, no se puede celebrar más la misa. Tiene que realizarse inmediatamente una reconciliación, que es una ceremonia que, en cierto sentido, devuelve a la iglesia la consagración. Si también es profanada la iglesia con una profanación notable, es menester volverla a bendecir, porque ha sido utilizado para un uso indigno. Esta es la consagración de los materiales. Fuera de los vasos sagrados y de los edificios ya no se consagra más. No se consagran los edificios civiles, no se consagran la fruta, los alimentos, los utensilios, los libros, solamente se bendicen. Se consagran solamente aquellas cosas que tienen contacto directo con la divinidad. Esta es, así sumariamente, la idea de la consagración. Tenéis que tener como idea fija esta. Consagración la realiza solamente un ser consciente, solamente el hombre. Y el hombre como consciente puede consagrar incluso todo lo que es inferior a él. El vegetal, el mineral y el animal. Los animales antiguamente que eran sacrificados en el templo de Jerusalén tenían su propia consagración, que era la inmolación. La consagración es una entrega consciente, personal, a Dios. Solamente el hombre realiza. Consagración no hay sin directa vinculación con la divinidad. Consagraciones hay en el orden material de todos los objetos. En el orden personal, solamente los 3 sacramentos que imprimen carácter. Los otros sacramentos realizan un acto sagrado, por ejemplo, uno que es confesado, uno que recibe la absolución, no es consagrado. Uno que se casa no es consagrado. El que recibe la unción no es consagrado. Tiene un rango singular. Todo esto es aplicable ahora a las consagraciones por devoción. A Cristo, a María, a los ángeles, a San José. Se empieza ahora a consagrarse a San José. Supone primeramente una concientización. Lo que generalmente falta en la actualidad es la concientización de la consagración. Yo estoy terminando ahora, el día 16 vamos a tener un grupo de consagración a la Virgen María. Les estoy dando unas clases de
sobre la consagración. Se van a consagrar a la Virgen Santísima. Bien, es imprescindible una buena concientización. En lo demás es recitar una fórmula, nada más. Consagrarse no es recitar una fórmula al corazón de Jesús, al corazón de María, a quien sea. La consagración es una realidad muy grande, siempre dirigida a algo relacionado con Dios. Y esto supone, en los casos sacramentales, el bautismo, confirmación y orden, en el sacramento del bautismo queda consagrada la sustancia, en la ordenación la persona y también en la confirmación. Son realidades pues muy valiosas. Las otras consagraciones son de tipo espiritual, pero la consagración no deja de ser una cosa sumamente importante. No se puede consagrar a cualquiera, no se puede consagrar de cualquier forma. Vamos a hacer la consagración, todos estos niños, vamos a hacer la consagración. Si no concientizan, es una fórmula, es un vacío. Por tanto, hay que insistir en el valor de la concientización. Solo un ser consciente puede consagrarse. Solo conscientemente uno puede consagrarse. Solo Dios consagra, solo a Dios se consagra. Ya con esto creo que os he dicho lo más importante. Si ahora tenéis alguna cosa que aclarar, puedo daros la oportunidad de alguna pregunta. Diga. Pero el bautismo se consagra uno como sacerdote, profeta. No le oigo bien. Que con el sacramento del bautismo uno se consagra como sacerdote, profeta y rey. Sí, pero sacerdote individual. El sacerdote es el ministerial para todos, no es para todo. Es el niño, es sacerdote. Le da aptitud para sacrificar en la misa. Solo un bautizado puede tomar parte en la misa. Entonces en la misa todos somos sacerdotes. La misa es un acto grande divino. Todos celebramos la misa. El sacerdote consagrando con su consagración ministerial. Y todos nosotros, cada uno como es. Somos una unidad en el cuerpo místico y la Eucaristía. Por eso se dice, este sacrificio mío y vuestro. Y en el canon primero hay referencias al pueblo que ofrece. El bautismo nos habilita para celebrar la misa, para participar en la misa y recibir los sacramentos. La persona, el diácono y el sacerdote tienen también una modalización de la santidad personal recibida en el bautismo, pero es para otros. Para celebrar la misa, el sacerdote se le dice, te damos el poder de ofrecer el sacrificio por los vivos y por los muertos. El sacerdote es sacerdote para todos. El fiel bautizado es para sí. A ver, dime. Últimamente hay mucho miedo de las consagraciones al demonio, de los países, de aquí. Sí, eso es la deformación, eso es divinización de Satanás. Quien se consagra a Satanás es Dios o antidios. No se consagra más que a Dios. A Satanás como antidios. No hay efecto, no hay ningún efecto entonces. No me dé. No hay efecto sobre el país, no hay ningún efecto. No te entiende exceso. Quería decir que las personas al oír esto tienen mucho miedo y piensan que va a haber un gran influjo negativo en el país. Claro, es que eso se puede deformar todo. Uno puede pues consagrarse al diablo. Eso es terrible. El exorcismo, eso difícilmente cura la consagración a Satanás, porque es un acto libre que te imprime un cierto carácter negro. Eso lo puede hacer cualquiera en esa aberración del satanismo, y luego pues puede consagrarse a otras cosas, pues a la autoridad, al poder,
a los ídolos, todos los ídolos. Pero es una anticonsagración. Porque ahí se diviniza algo. La consagración solamente es lo divino, y ahí el Satanás queda divinizado. Es un antidios. Y los ídolos son falsos dioses, pero... ¿Más? Sí. El Padre Mario. Te va a preguntar ahí, Padre Mario. Sí, sí, diga. Está permitido celebrar el santo. ¿Cómo? Está permitido celebrar el santo sacrificio de la misa en un altar no consagrado. No consagrados, sí, todos los altares. La casi totalidad de los altares ahora son bendecidos nada más. Digo esto porque hay otros. Bendecidos. Mira, es que para ser el altar consagrado, tiene que ser un altar fijo e inamovible. Estos altares que se ponen y se quitan, esos no se pueden, ni se pueden consagrar. Tiene que ser un altar fijo, de piedra, de mármol, lo que sea. Solamente altares fijos e inamovibles se pueden consagrar. Los demás todos son bendecidos. Hay obispos que están permitiendo celebrar la Santa Eucaristía en las casas. Bueno, mira, pues sí, yo no sé exactamente cuál es la legislación, pero se puede celebrar, porque eso, lo de la santidad de la Iglesia es por los santos, todos son todos fieles consagrados, y el edificio también tiene que ser consagrado. No te sabría decir, siempre en las habitaciones de los moribundos siempre se ha podido celebrar misa. De ahí quizá, no sé exactamente, pero sé que se celebra en las... Y entonces, pues mira, en todo eso pues también hay que ser más bien favorables. Los favores son ampliables. Si se puede celebrar en la celda de un moribundo o de un enfermo grave, pues en otras necesidades. No te puedo decir, no te puedo hablar porque no tengo la documentación. Sé que en los moribundos no te podría responder de eso. ¿Cómo? 2 preguntas. Hágase una por una, ¿eh? Una por una. Dos, pero puede hacer una después de otra. La primera. Mire, mi mamita, quisiera saber si yo pudiera hacer un acto de consagración a mi mamá que está enfermita. ¿Es posible que podría hacer? No te he oído. ¿Le ha oído usted? Sí. Si ella puede consagrar a su madre que está enferma. Quisiera saber, padre, si... Consagrar, no. Bueno, puedes consagrar en su nombre, sí. Como los padrinos. Tú puedes hacer la consagración del corazón de María, el corazón de Jesús y de toda, pero en su lugar, ¿eh? Como los padrinos haces en su lugar. Estas consagraciones espirituales, no las consagraciones sacramentales, ¿sí? Lo mismo que los padrinos, pues, en cierto sentido, asumen personalizan el bautizo, al bautizando, tú a tu madre, a tu padre, a quien sea, las personas que quieras, pues tú, en su nombre, puedes hacer. ¿Segunda? ¿Cuál era la segunda? La segunda pregunta, ¿cómo era? Otra. La otra. Bueno, la segunda pregunta sí es un poco... lo que pasa, padre, es que lamentablemente hoy en día están muchos profanando las iglesias y muy tristemente he visto en algunas parroquias... ¿Le he oído usted? No te oigo ni el padre tampoco. Céntrate en la pregunta, no te expliques. A veces han entrado personas a hacer actos indebidos cerca de los altares. En ese caso ya se profanó el altar. Claro. El padre tiene que hacer alguna preparación. Bueno, si se ha hecho un acto indebido en un altar. ¿Cómo? Si se ha hecho un acto indebido en un altar. Bueno, indebido quiere decir, pues, por ejemplo, si se ha celebrado actos sacrílegos. Yo he oído, no sé en qué sitio, en un altar celebraron una misa tan sacrílega que en el cáliz estaba esperma y bueno, todas las personas desnudas. Si se hace eso en un altar ha quedado desacralizado.
Si se celebra una misa negra en una iglesia, eso queda desacralizado. Llenaron el cáliz de esperma, no sé qué cosas pusieron más. Y luego pues las chicas estaban desnudas. Cuando se hace una cosa de esas, ese altar hay que reconsagrarlo, se llama reconciliar. Eso queda desacralizado. Ha tenido un uso indebido grave. Entonces, si es consagrado, si es bendecido, se bendice otra vez Dios. Si es consagrado, no se consagra otra vez. Hay una ceremonia de reconciliación. Para volver a hacer otra vez misa, eso hay que reconciliarlo. Padre, en Colombia hace como más o menos, para que caiga la guerrilla, todo, la Virgen, no sé qué manifestación, dio que se consagre, que se celebren las misas tanto en las calles como en donde ellos quisieran para poder no considerar todo y las misas. Entonces en Tumbes, yo soy de Tumbes, había hace como 6 años un obispo auxiliar, el padre Tallero, que él comenzó para que, porque en Tumbes hay muchos grupos, y tiene mucha influencia del Ecuador, de Colombia, que vienen a Tumbes y se van a Piura. Entonces él comenzó a hacer misa y pedían a la gente a las calles para que se hagan las misas, para poder consagrar, ¿no?, al Señor, y así como también los hermanos separados que salen mucho a la calle, porque los católicos también, y que los sacerdotes hagan misa. Eso es lo que pedía, y eso es lo que yo dije con el padre, que dice la consagración del altar no puede hacer, ¿no? Creo. No te he seguido, a ver. Tampoco. Yo tampoco he entendido nada. No. A ver, Sí, no he di más, ¿te has entendido? Abrevia. En el norte de Perú están haciendo misas en las calles. Pregunta a la señora, y es un obispo, pregunta a ella si es correcto que hacer misas en las calles. Y esto viene desde otros países con influencia. Bueno, en las calles puede ser, por ejemplo, en un congreso eucarístico, una cosa solemne que se sale de la iglesia y pues en las calles se pueden celebrar. Ahora, ¿de qué tipo son esas? Por ejemplo, al Señor de los Milagros, supuestamente al Divino Niño, misas que sean celebradas en las calles. Pero mira, la misa es una cosa grande. La misa es lo más grande que tenemos. Eso no se puede banalizar. Exige una capilla, normalmente una capilla bendecida. Pero en la calle no pueden hacer. ¿Cómo? No se puede hacer en la calle. Mira, si hay algo, por ejemplo, una procesión del Corpus, pues se pone un altar. Igual en una procesión del Corpus se podía celebrar en la calle, pero todo el entorno da suficientemente a entender que es una misa. Pero banalizar y desacralizar, no. Entonces esas son corruptelas, es decir, son deformaciones. La misa en la capilla bendecida, la misa en habitaciones de moribundos y alguna finalidad. Por ejemplo, yo digo que no conozco exactamente la legislación, tiene que haber legislación. ¿Recuerda usted? Sí. Padre, últimamente yo veo que hay personas que con buena intención se consagran muchas veces, una detrás de otra, pero luego no hay cambios radicales. No. ¿Qué opinas sobre eso? Eso quería hablar, pero he abreviado. La consagración en principio es única. Se puede renovar al año en otras ocasiones. Por ejemplo, tú has hecho la consagración a la Virgen, pues en las fiestas más solemnes, pero si no se banaliza. La consagración es grande, es una entrega a lo divino. No se puede banalizar. Yo he dicho, si toman las consagraciones como recitar una plegaria y leer un papel, no. Yo quisiera con esto, he empezado desde lo esencial, que tuvierais una gran idea de la consagración, y hay que tomar en serio. San Luis María Griñón de Montfort exigía 30 días, como los ejercicios, porque para él la consagración mariana era un rebautismo, en cierto sentido. Y entonces
exigía todos esos días de preparación. Estas personas que hacen aquí en Lima, he visto que esto se cultiva mucho. Los que se consagran a la Virgen con la fórmula de Montfort, pues tienen su preparación. Así tiene que ser, consagración preparada. Y repetir, no. Repetir puede ser en el aniversario o alguna fiesta solemne, pero no, es que entonces se banaliza y ya se pierde, ya no es la consagración, es pues una cosa pues que pierde valor. Bueno, perdonadme. Vamos, una cosa. Mira, estoy pensando en otro. Yo renuevo la consagración en todas las comuniones. Eso es mío, eso, o sea, haciéndolo de veras se podría hacer. Yo la consagración de Montfort renuevo en todas las misas, en todas las comuniones. Pero eso es una cosa íntima. O sea, depende de la carga de devoción que pongas. En general tendemos a banalizar, por eso digo, pues cada año no se puede multiplicar, pero uno puede tener una idea tan alta de la consagración que repita en la comunión. Yo razono así: Jesús se me da todo, pues yo me doy todo y me consagro. Rara es la misa en que inmediatamente después de la comunión me he distraído, y en la comunión renuevo siempre la parte central, no toda la consagración. Yo pues pecado del infierno, renuevo y rectifico la parte. Eso en todas las comuniones y es una consagración. Así que entendedme bien, bien concientizado, está bien. La repetición de cosas buenas pues también puede ser buena. Se puede banalizar por falta de condiciones adecuadas, porque tú cuando repites no tienes aquel fervor de cuando hiciste la primera vez. Pero entendedme bien, podéis renovar todos los días, pero haciéndolo bien. Padre, buenas tardes. Sí. Yo quería preguntarle, ¿qué condiciones deben existir para consagrar un país? Bien, un país, primeramente, el que consagra se considera, es una pregunta muy capciosa. Tiene que ser, el que consagra tiene que ser la Iglesia, un representante de la Iglesia, un obispo, un cardenal, y luego tiene que haber, y se consagran todos los cristianos de esa nación. Luego, como hizo León XIII, al consagrar el mundo, se puede incluir el obispo, el cardenal, puede incluir a todos, porque es una cosa beneficiosa. Es una consagración no hace mal ni a los budistas ni a los protestantes, pero fundamentalmente es para los cristianos. Cuando se quiso consagrar Perú al corazón de Jesús, hubo un movimiento, un partido político muy poderoso que se impuso y negaron al que ahora es un arzobispo cuya causa está introducida, Lisón. Quiso hacer la consagración, no pudo. ¿Sabéis dónde se hizo la primera consagración de una nación? ¿Cuál fue la primera nación en el mundo consagrada? Ecuador. García Moreno. Está bien, ninguna consagración hace mal. Un párroco puede consagrar al pueblo, a todos los católicos, y pues, pero claro, tiene que ser, otra cosa es hacerlo con publicidad en una plaza, lo que sea. Se puede consagrar todo, pero cuando eso se requiere que la población sea mayoritariamente católica. El Perú quiso canonizar, y después Barracas Alzamora hizo Perú está consagrado al corazón de Jesús. Entonces una población mayoritariamente católica se puede hacer públicamente, y lo demás pues en las iglesias, porque sería escandaloso, porque se asumiría la responsabilidad de las sectas o de los otros. Tiene que ser mayoritariamente. Después, además, todas esas cosas actualmente están controladas por Roma. Roma controla mucho esos actos, porque fácilmente puede haber imprudencias.
Pero tú puedes consagrar el Perú todos los días. ¿Eres peruana? Sí, yo creo que sí. Ofrece todos los días el Perú al corazón de Jesús, todos los días. Para preguntarles, una pregunta, retomando la pregunta anterior, ¿no? Si en una iglesia se hace una misa que es inválida, digamos, que se ha desacralizado en sacramento, y luego se hace una misa normal, ¿esa misa no vale? Bueno, ¿qué cosa, Siva? Bueno, No lo he entendido bien. sí, que si se ha desacralizado un altar y luego ahí se ha hecho una misa, ¿esa misa es válida o es inválida? Bueno, válido sí. Claro. Válido sí. La misa es válida porque Cristo viene y Cristo ha venido a salvar a los pecadores y se ha mezclado con mucho pecado, pero eso es por respeto al sacramento mismo y a los fieles, y un desacato de esos necesita una... O sea, queda desacralizado. Yo me acuerdo que en Roma hace unos 20 años, en las tumbas de los papas, mataron a uno. O se suicidó. Inmediatamente buscaron en la basílica uno que reconciliara, porque allí ya se suicidó. No en la basílica, sino en las tumbas de los papas, que es también bastante sagrado. Inmediatamente encargaron al Monseñor para que reconciliara y pudo continuarse la vida de la basílica. ¿Más? Bueno, entonces, di a ver. Hablando de los hermanos separados, hay muchos hermanos que han sido católicos y se han separado, se han ido a la iglesia pentecostal, renovación, son las otras iglesias, ¿no? Dicen, yo ya me he convertido y me he consagrado. No te entiendo. Hablando de los hermanos Sí. separados. ¿Qué cosa? Eso siguen consagrados, la consagración es para siempre. En el infierno también van a estar consagrados. Mirad, un cristiano en el infierno es un cristiano, y un cura en el infierno es cura, y un papa en el infierno es papa. ¿Y preguntabas eso? Si vale la consagración de los hermanos separados, dicen que yo ya me he convertido, Bueno, separado de la iglesia. Bueno, vamos a ver. Los luteranos no, porque no tienen la fórmula de la consagración, ni creen. La cosa discutida es para los anglicanos. Los anglicanos creen en la Eucaristía, pero cuando entró la Reforma con Enrique VIII cambiaron la fórmula. Entonces León XIII declaró todas las ordenaciones anglicanas nulas por defecto de forma, y también porque hay que hacer lo que hace la Iglesia, y esa orden no está revocada. Seguramente pues fue una reacción drástica, pero actualmente no sabemos si las misas de los anglicanos son misas. Porque las ordenaciones, si no tienen ordenaciones no hay misa. Pero ellos creen que tienen misa. Utilizaron un medio un poco extraño. Hicieron consagrar por un ortodoxo todos los obispos. Pero no es el rito, sino la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y ellos quieren hacer lo que hace la Iglesia, lo que hace la Iglesia anglicana. Las cosas están así. Ahora todavía yo creo que eso puede revisarse, pero León XIII declaró todas las ordenaciones inválidas. Si las ordenaciones inválidas no tienen Eucaristía. Claro. Está así, pero no es tan absoluto. Quizá hay alguna salvedad. Newman, gran Newman,
cuando se convirtió tanto que al que le aceptó en la Iglesia Católica le dijo, yo quiero ser católico desde el comienzo, bautíceme. Fue bautizado. Ahora la Iglesia tiene prohibido, un protestante no se rebautiza, el bautismo vale, pero fue tan radical porque siempre creyó Newman que el anglicanismo era la Iglesia ideal, no tan racionalista como los protestantes, ni tan supersticiosa como los ortodoxos y los católicos. Él siempre creyó que era la rama cristiana, la verdadera. Pero cuando estudió el arrianismo y la cuestión de las herejías cambió y abjuró del protestantismo, pero tan radicalmente que quiso también empezar por el bautismo. Bueno, ya parece que se han aclarado las cosas, pues vamos a dar gracias al Señor, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias por lo bueno que habéis aprovechado en las ideas, la aclaración de ideas y los sentimientos buenos y el deseo de mejorar en vuestra consagración, diciendo tres Gloria Patris. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.